voy a empezar presentándome. Soy Óscar Astier, soy el CEO de WITAC y, bueno, pues soy encantado de charlar con Xavier para que Xavier nos ponga un poco al día de cómo hacer, de cómo sensibilizar y concienciar a nuestras plantillas en este tema tan importante que es la ciberseguridad. Indicaros también que, bueno, esta dinámica de encuentros WITAC es una dinámica que venimos haciendo nosotros desde hace ya tiempo. Podéis encontrar más encuentros WITAC en el enlace que ahora mismo os vamos a compartir por aquí. Ahí podéis ver encuentros anteriores con diferentes personas, encuentros muy interesantes por si queréis ver todo lo que hemos hecho previamente. Y bueno, vamos a arrancar presentando a Xavier, que bueno, Xavier es una de las voces más reconocidas que puede haber en el mundo de la ciberseguridad en España. Tiene una dilatada carrera profesional en este sector, lleva pues más de 25 años dedicado a ello. Actualmente es presidente ejecutivo de Cybertics, proyecto en el que se ha embarcado hace poco, y a la vez compagina con ser presidente de Cibasque, que es la Asociación Vasca de Empresas de Seguridad. A la vez es presidente también en la AI en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas y pues en años anteriores, previamente en su carrera, pues ha sido director general de seguridad en Accenture y fundador de S21sec, empresa pionera en este sector, hace ya años. Y bueno, decir también que de Xavier, que es un donostiarra de pro y que le gusta decir que sigue viviendo en Donosti, pero trabajando en todas partes. Así que bienvenido, Xavier. Un placer tenerte entre nosotros. Hemos compartido tu LinkedIn por si alguien quiere profundizar en tu experiencia. Estás silenciado, Xavier. He sido formal, me he quitado el micrófono para no hacer ruido. Nada, oye, pues encantado, muchas gracias por la invitación. Esto es un diálogo interactivo, es decir, yo puedo hablar de mi visión, de mi experiencia, pero seguro que aquí hay gente que tiene curiosidades o tiene situaciones, oye, que las podemos compartir, así que encantado de estar con vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, como esto intenta también ser un evento participativo, vamos a empezar a participar. Os vamos a lanzar una primera pregunta a todo el público para tantear un poco también pues, cómo estamos en este mundillo de la ciberseguridad. Como veis ahí, la primera pregunta es, ¿crees que en tu empresa hay sensibilidad hacia la seguridad de los datos? Con el botón verde de aplauso podéis decir que sí, el rojo es que no. Ahí vamos viendo dos colores, un poco variado, equilibrado. Pelín más de rojo quizás. Bueno, yo creo que estamos ahí en ese punto, ¿no? Está creciendo la sensibilidad en las empresas, pero todavía falta por hacer. Y vamos a lanzar una segunda pregunta también para tantearos. La segunda pregunta diría, ¿has recibido ataques, phishing, malware, contraseñas expuestas o has tenido alguna experiencia negativa relacionada con el robo de información, de datos en el último año? Y ahí tenéis tres posibilidades. La primera sería no que yo sea consciente. La segunda sí, mails de phishing, malware. Y la roja sí, ataques. Y bueno, vemos ahí, parece que ataques no ha habido muchos. O no, yo no he llegado a ver ningún rojo por ahí. Mira, hay algún rojo sí que hay. Varios rojos, ya vemos varios rojos, amarillos, han visto unos cuantos y algún verde. La verdad es que sorprende porque mails de estos de phishing, etcétera, se ven a menudo, ¿no? Bueno, con este tanteo, Xavier, vamos a arrancar la charla, el diálogo. Te voy a lanzar la primera pregunta. Sería, ¿crees que tendemos a pensar que estamos más seguros de lo que realmente estamos dentro de Bueno, las claramente empresas, sí, me ¿no? O refiero? sea, claramente sí. Si hablamos del mundo digital, o sea, claramente es un concepto de percepción, ¿no? En todos los sentidos de la vida, la seguridad es un modelo en el que tienes una percepción y a partir de él actúas, ¿no? Yo llevo casi 25 años trabajando en el mundo ciber y casi 30 en Internet, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé en Internet, un poco mi sensación era el efecto wow, ¿no? Un nuevo canal de comunicación donde podemos hacer cosas nuevas. Al principio cositas, porque no había infraestructuras, pero luego, bueno, pues temas que estaban dentro del ámbito del cambio en las organizaciones desde el punto de vista de llegada a tus clientes, a tus proveedores y demás, ¿no?
En estos 25 años hemos visto de todo. Es decir, yo creo que en el 90% de los casos la seguridad se ha ido gestionando o generando cuando hemos tenido un problema o cuando hemos tenido un incidente, ¿no? Y siempre hay un ejemplo en el sector. En España tenemos el famoso el 017 de INCIBE, que cuando haces una encuesta popular, cuando haces una encuesta en empresas o haces una encuesta pues, en la ciudadanía, el 85-90% de la gente ni lo conoce, ¿no? Cuando se han invertido millones y millones en intentar entender que eso existe, ¿no? Mi percepción es que después de 25 años seguimos un poco pues, en la misma etapa del tour, ¿no? Con subidas y bajadas. Es decir, cuando se produce un gran incidente, probablemente todos empezamos a estar más sensibilizados. Cuando nos afecta directamente, lógicamente estamos mucho más preocupados y ocupados. Y cuando el ruido deja de llegar, estamos fuera un poco de la órbita, ¿no? Si recordáis, los que tengáis algún año más, pues en la época del Windsor, cuando se quemó directamente el Windsor, pues en el ámbito de Paseo Castellana de Madrid, había infraestructuras donde había muchísima información de clientes. Y yo me acuerdo, pues en aquella época, que se empezaba a hablar mucho de los centros de respaldo, ¿no? Pues habló de los centros de respaldo 3 meses. Es decir, cuando aquel ruido fue poco a poco mitigando, pues había que hacer inversiones, sobre todo las grandes compañías de 1.000 millones, y fue pues un poco descendiendo el concepto de necesito un centro de respaldo por si acaso, ¿no? Bueno, si vamos al mundo de las pymes, el 60% de las pymes que tienen un incidente importante acaban fuera de combate, ¿no? Pero además se dice que cuando alguien tiene pues, un ataque de ransomware en el modelo PYME, más del 70% está pagando el rescate, ¿no? Eso supone que no hay sensibilidad ni por las cosas básicas, lo que es pues, una copia de seguridad, una salvaguarda del dato, ¿no? Yo diría que la sensibilidad está pues, absolutamente asociada al momento del ruido. Si algo ha cambiado es que estamos todos trabajando mucho más de forma intensa en la parte pública y privada en llevar este concepto hacia la sociedad, ¿no? Pero creo que nos falta todavía continuidad. O sea, si hacemos un símil con la seguridad física, pues en el ámbito de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los menores, desde edades tempranas, pues les educan en el tema vial, es decir, que es un semáforo, que es un paso de cebra, cómo hay que respetar ciertas normas físicas en el ámbito de lo que es la circulación, que probablemente todavía en Internet no esté implementado de una forma, vamos a decir, absoluta, ¿no? Es decir, creo que la educación es un modelo clave en todo lo que tiene que ser pues, el entorno de la sociedad para que al final la utilización de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de las herramientas, lleve pues asociado ese concepto de la alerta, ¿no? Decir, oye, ¿dónde entro? ¿Dónde salgo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero en general te diría que estamos todavía lejos, ¿no? de tener pues, una cultura de verdad de empresas que entiendan que nuestros datos son importantes, que nuestra información es importante, que nosotros solo somos parte de la solución, que muchas veces pensamos que los demás son los que nos tienen que poner las herramientas y las medidas adecuadas. No, yo creo que muchas veces simplemente utilizando correctamente nuestras herramientas estamos evitando más del 95% de esos incidentes que llegan, ¿no? He visto los rojos y los naranjas, aquí no le ha llegado un phishing. Pues a todos nos ha llegado un phishing de forma consciente o inconsciente, ¿no? Es verdad que existen ya tecnologías que evitan que mucho del ámbito del spam, que tiene por detrás un modelo de phishing, llegue directamente al usuario, pero yo diría que estamos todavía pues, en un semáforo naranja, ¿eh? O sea, si hacemos una evaluación, hay todavía un camino por delante que nos lleve de verdad a entender que somos parte de la solución y que una cultura de seguridad en nuestras organizaciones es absolutamente clave, ¿no? Incluso deduzco de tus palabras que incluso plantearías casi que haya educación en ciberseguridad en los colegios. Absolutamente. Es más, en todo, ¿eh? O sea, si vamos avanzando en el debate, es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y aquí habrá compañías de todo tipo, grandes, pequeñas, gente que tiene pues, equipos de seguridad, gente que tiene compañías externas de seguridad. Es decir, cuando se habla de lo que es el gap en el mundo laboral, y no solo pues, en el de ciberseguridad, sabemos que tenemos un camino por delante, pero es que en ciber, en el estudio que se hizo en el año 17, se decía que en el año 25 tendríamos 3,5 millones de profesionales necesarios para poder cubrir todas las expectativas que tienen las empresas y las infraestructuras. Ya se habla de 4 y pico, y en el último estudio que ha hecho Europa, que no lo han hecho público todavía, pero bueno, está, digamos, en un borrador, se habla de 5,8 millones de profesionales necesarios para poder dar un valor a la seguridad, ¿no? de nuestras infraestructuras y de nuestros negocios. Esto es inviable, es decir, esto no lo podemos cubrir directamente con expertos. Y aquí tenemos que entrar pues, en otros modelos, ya que hablamos de cultura, que ya están implantados en las compañías, ¿no? Las compañías en general tienen una cultura de calidad. ¿Por qué? Pues porque llevamos 30 años hablando de que existen pues, unas normativas que
que debemos cumplir, de que tenemos unos clientes y unos proveedores con los que tenemos que trabajar pues, en un modelo de homologación y, lógicamente, eso se ha ido creando ya desde el propio ADN de las sociedades, ¿no? Pues yo creo que en la seguridad nos va a pasar igual. Es decir, cuando hagamos un producto o un servicio, los productos y los servicios van a tener que cumplir con una serie de pautas, con una serie de modelos que hagan que al final la seguridad no dependa exclusivamente de nuestros expertos internos o externos, sino que sea parte de construir productos seguros más que productos de seguridad, ¿no? Y entrando en esa parte de la cultura de la ciberseguridad que tenemos que crear entre los empleados de las empresas, ¿cómo definirías esa cultura de ciberseguridad? ¿Qué es crucial para Es conseguirlo crucial. dentro de las empresas? Mira, yo creo que es crucial primero que la alta dirección realmente esté implicada, ¿vale? O sea, esto es una de las cosas que en su día, los que ya habíamos trabajado en calidad, intentábamos explicar, ¿no? Es decir, esto no es un tema de tecnología, ni es un tema siempre de llamar pues en emergencias a quien me pueda soportar. Esto es un tema de crear la cultura en las sociedades, ¿no? Y cuando la alta dirección realmente se ha dado cuenta de que esto es necesario, y que es pues un elemento que permite competir en las mejores condiciones, es cuando esto empieza a tener sentido dentro de las empresas, ¿no? Si miramos la realidad, hasta que no ha llegado la regulación y la regulación empieza a decir que la alta dirección, los consejos de administración, los empresarios en general tienen responsabilidad civil y penal cuando no han hecho correctamente los deberes, es decir, esto cuando ha llegado ha hecho que eclosione directamente pues, un sector que siempre ha estado ahí, pero que siempre ha tenido por la sensación de que la demanda no tenía pues, la velocidad real de lo que exigían los mercados, ¿no? Así que yo creo que la clave de esto es que aquellas empresas que tengan una cultura de seguridad son las empresas que van a sobrevivir y que van a competir, es decir, las que no tengan claro que esto es un elemento absolutamente diferenciador con respecto a sus competidores, incluso pues un elemento necesario con respecto a sus clientes proveedores, bueno, pues dentro de 2, 3, 4, 5 años desaparecerá. Es decir, cuando nacen conceptos, por ejemplo, como la IA, es decir, la inteligencia artificial, que es algo que parece que todos sabemos utilizar, conocemos lo que hace y lo que no hace, no tenemos conciencia de cuáles son los riesgos que estamos generando en nuestra propia compañía o nuestra propia familia muchas veces, ¿no? Pues a la hora de aportar pues un conjunto de informaciones que no son necesarias, ¿no? Si queremos entender muy bien cómo nos ayudan estas herramientas en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que la cultura de seguridad es algo que tiene que estar dentro de las organizaciones. La cultura nace de arriba y se tiene que implementar pues, en una capa fina hasta el último trabajador de la empresa. Es importante establecer modelos y programas, pero bueno, como todo, saber dónde estamos. Es decir, cuando tú haces un plan de formación en riesgos laborales, pues lógicamente tienes que tener pues, un modelo que se vaya extendiendo dentro del ámbito de la organización y que todo el mundo, o sea, también sea absolutamente consciente de cuál es su responsabilidad, de cuáles son las situaciones que tiene que abordar y qué decisiones hay que tomar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el ámbito de las compañías, sobre todo, aquella compañía que apueste por tener una cultura, por estar certificada muchas veces en aquellos elementos que nos exige la regulación o que nos exigen los entornos legales, va a competir mucho mejor que las que estén fuera de este ámbito, ¿no? Y aquí hay una función que muchas veces no se ve, ¿no? Que es la de los recursos humanos. Es decir, siempre se dice que el responsable de seguridad tiene que establecer las pautas y las políticas de conocimiento e información. Yo diría que no. Y sobre todo mirando lo que son las grandes organizaciones, las empresas del IBEX, las que más han invertido, por un lado por necesidad, por otro lado después por conocimiento honesto, existen figuras dentro del entorno de los recursos humanos que se llama el PISO, el People Information Security Officer, que son las que están definiendo cómo somos capaces de crear una verdadera cultura de seguridad en nuestra empresa y cómo podemos aportar valor a nuestro negocio, ¿no? Yo cuando miro la parte tecnológica, un poco en mi experiencia, gracias a la ciberseguridad hemos mejorado muchos procesos de las empresas. Hemos hecho que sean no solo más seguras, sino más competitivas, ¿no? Bueno, pues si esto lo llevamos a nivel cultural, aquellas empresas que en su ADN tengan la protección de la información, la colaboración, el establecimiento de las pautas adecuadas dentro de lo que tiene que ser nuestro entorno. Y el entorno no es solo la empresa, sino que es el entorno de trabajo con tus clientes, proveedores, son las que van a liderar los modelos de futuro, ¿no? Hombre, si combinamos dos de los datos que has dado, por un lado he entendido que el 60% de las pymes que reciben un ataque desaparecen, que me parece Correcto. salvaje el dato, y por otro lado has dado que dice que el 95% de los ataques se evitarían si existe una verdadera cultura de seguridad en las empresas.
Si Sí, sí. combinamos esos dos datos, está claro que crear esta cultura es clave para las empresas que quieran sobrevivir de aquí Es a clave, es clave. unos años. Clave, además, yo creo que entender una cosa, ¿no? Es decir, la regulación es la que marca muchas veces la pauta. Lo malo es que suele ser post-mortem, ¿no? Cuando la experiencia dice que hay un cruce donde hay 100 accidentes, se hace una rotonda. Es decir, eso es un poco la estadística de inversión pues, en los modelos físicos, ¿no? En nuestro entorno pasa igual. Es decir, cuando lo que es el volumen de ataques afecta directamente a ciudadanos y pues, a empresas en un modelo determinado, lo que hace la regulación, lo que hacen por los entornos públicos es regular. Y en esa regulación ahora tenemos tres retos, yo diría, claves, ¿no? De cara a futuro, ¿no? Uno, nuestros productos y nuestros servicios, cuando sean conectados, conectables, van a tener que estar certificados en unos modelos de seguridad. Igual que existen tecnologías, routers, dispositivos telefónicos que tienen el famoso marcado CE u otras tecnologías que nosotros producimos, en el marcado CE vamos a tener que tener también la certificación de ciberseguridad. Pero no es solo eso, sino que además, dentro de lo que es el ámbito de la responsabilidad, vamos a tener que cumplir con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Y si no tenemos la cultura, si no tenemos los procesos, los procedimientos y las medidas adecuadas, vamos a poder recibir pues, un conjunto de sanciones. Igual que en calidad, históricamente, pues un cliente te homologa y a partir de estar homologado tienes un concepto de calidad concertada, en seguridad nos van a homologar y nos van a decir si vamos a poder trabajar directamente con ese tipo de empresa, ¿no? Entonces, aquí cada empresa se tiene que mirar al espejo, tiene que ver cuál es su rol dentro de lo que es el mercado, la tipología de cliente proveedor que tiene, lo que me van a exigir y lo que tengo que exigir, ¿no? Y en el camino, y como tú lo has dicho muy bien, es decir, podemos evitar muchísimos de los problemas que generamos por esa inconsciencia, por esa bajada de guardia que pasa muchísimas veces, pues creando de verdad una serie de modelos y una serie de procesos que haga que estemos siempre pues, a un nivel de alerta adecuado cuando estamos utilizando la tecnología en nuestro ámbito de negocio, y yo lo haría extensible siempre al ámbito familiar. Es decir, es importante que todo esto no se quede exclusivamente en el trabajo, sino que sea extensible pues, al ámbito familiar y que la misma cultura que tenemos conduciendo entre semana cuando vamos al trabajo o cuando estamos visitando clientes sea la que tengamos el fin de semana cuando estamos conduciendo con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros familiares, ¿no? Muy bien. Y profundizando en todo esto, ¿cuáles crees que son los componentes básicos que toda empresa deberá implementar para asegurar una buena defensa contra todas estas ciberamenazas, ¿no? que Bueno, vemos en el día a día? pues en estas palabras, si se habla en tecnología, la primera línea de defensa somos las personas, ¿vale? Somos las personas, los individuos, con lo cual hay que establecer un buen plan de formación. Y un plan de formación no es dar un curso de formación y nos vemos el año que viene, sino que es un plan continuo de formación y de entendimiento, y esto hay que hacerlo siempre con herramientas modernas, con herramientas que te permitan, entre comillas, divertirse mientras aprendo, o aprender divirtiéndome, o sea, como queráis, que permitan que estemos absolutamente conscientes en cada momento. Pensar que el mundo del phishing, el mundo del malware, los ciberataques están cambiando todos los días, y por mucho que tengamos las pautas más o menos correctas de cómo llega un ataque o cómo llega pues, un ciberataque, el día después esto va a ser diferente, ¿no? Hay una palabra que se utiliza ya dentro del ámbito tecnológico, que es el cero confianza, el cero trust, es decir, cualquier correo, cualquier llamada que llegue de alguien que no es conocido, hay que descartarla por defecto o hay que levantar por lo menos lo que es la banderita naranja de riesgo por defecto. Es importante tener esa cultura, ¿no? Hay que hacer ejercicios, es decir, no vale solo con estar formado, hay que hacer simulacros. Igual que hacemos simulacros físicos en los edificios, antiincendios y demás, tenemos que hacer simulacros que nos permitan entender, oye, cuál es el nivel de riesgo que tengo, y que si tengo una bajada de guardia antes de que llegue el malo, las cosas que hace el bueno pues me permitan entender que he cometido un error, ¿no? Os pongo un ejemplo. En mis años de trabajo en Accenture, nosotros teníamos ataques internos de phishing y otro tipo de técnicas, pues yo diría que cada día, ¿no? O sea, cada día. Entonces, bueno, pues en estos modelos no se trata solo de entender, de aprender, ¿eh? O sea, quien durante un mes caía 3 veces, estaba un mes sin ordenador y sin teléfono de la empresa y tenía que seguir trabajando, ¿no? Es una medida que parece dura, pero es una medida que ayudaba mucho, sobre todo, y aquí te diría, sobre todo, pues a los más de la alta dirección, a ser conscientes de que esto no es un tema de cada empleado que ya me contará lo que hace, sino que es un tema de todos, ¿no? Hay que trabajar en los modelos de gamificación, hay que recompensar. O sea, allí también había recompensas, ¿eh? Cuando tú durante un año no caías en ninguna de las trampas,
pues estabas amnistiado, o vamos a decir, tenías la vacuna durante el año siguiente. O sea, que si el año siguiente tenías alguna bajada de tensión dentro de lo que tiene que ser este nivel de alerta, bueno, pues tenías una amnistía que te permitía seguir con ello, ¿no? Luego tenías otros incentivos que iban incluso en el ámbito salarial. Quien no cumplía con los 15 cursos mínimos de formación que había que hacer durante el año, no cobraba incentivos, ¿no? Yo creo que hay que establecer pues, una política que sea seria, es decir, esto no es un juego, que entendamos todos que somos la primera línea de defensa y que eso pues, nos permita de verdad aportar valor pues, a la compañía. Luego, lógicamente, hay que tener tus políticas, tus pautas, hay que comunicarlas. Todo el mundo tiene que entender por las políticas de seguridad que una contraseña no es una cosa simple, sino que es una cosa que la tenemos que tener bien guardada, bien estudiada, que debe ser difícil de entender o, yo diría por lo menos, de adivinar, ¿no? O sea, aunque haya pues, un conjunto de herramientas que puedan llegar, ¿no? Las pautas, las políticas, las directivas, los entrenamientos continuos, yo creo que eso es lo que hace que en una compañía no solo tengas la cultura de seguridad, sino que tengas la infraestructura adecuada de seguridad. Compartir esto con los demás, es decir, cuando yo veo que me llega un phishing, lo debo compartir. No vale con que yo diga que no hago, hay que compartirlo y existen herramientas de trabajo en equipo que te permite que sea así. Existen otros canales de comunicación que tienen que estar bien establecidos dentro de la empresa que te permitan de verdad dar un paso, ¿no? Y luego tener las infraestructuras adecuadas. Es decir, el mundo tecnológico cambia a una velocidad vertiginosa. Hace 10, 15 años nadie hablaba o nadie estaba por lo menos ni en el cloud, ni tenía conceptos de IA que estaba pues, aplicando directamente a su negocio. No hablábamos de quantum, no hablábamos de automatización, no teníamos sistemas que nos permitían paralizar por defecto la tipología de ataque. Es decir, necesitamos tener una estrategia. Yo diría que la clave que se habla hoy dentro de las empresas, tenemos que tener una estrategia de ciberseguridad alineada con el negocio y en esta estrategia claramente hay que tener infraestructuras, las adecuadas, los socios internos o externos que realmente pues, nos den cobertura y que nos permitan gestionar en un 24/7 la resiliencia de nuestro negocio. Nuestro negocio no se puede parar, es un tema importante dentro de este ámbito. Las políticas y las directivas que muchas veces estarán certificadas. Aquí las empresas se van certificando el ISO 9000 pues en el mundo de la calidad, el ISO 14000 en lo que es medio ambiente, bueno, pues el ELA 27001 y otros que van surgiendo dentro del ámbito de lo que tiene que ser la seguridad de la información, ¿no? Entender que lo más importante que tenemos en las empresas somos las personas, pero lo siguiente más importante es la información. Y si nuestra información fluye a manos terceras, y puede ser propiedad intelectual, puede ser clientes, puede ser nuestra estrategia, estamos en riesgo. Es decir, esto es uno de los elementos que estamos en riesgo. Pero si además nuestros sistemas se paran por un malware, por un ransomware, por otros elementos y no tenemos una política de recuperación que nos permita restablecer el negocio en el mínimo tiempo posible, pues tendremos un problema de impacto económico dentro de la entidad, ¿no? Así que yo diría que el gran cambio es que si la seguridad hace 15 años, 20 años estaba pues en esa filosofía del hacker me ataca, y además era un hacker romántico, y tengo un técnico que tiene la capacidad de entender lo que pasa, esto es un tema de estrategia de negocio, de tener de verdad un modelo de resiliencia y un modelo de cultura que sea la envidia en el entorno de nuestros competidores y sobre todo entender que esto no es solo nuestra empresa, sino que es el ecosistema de negocio en el que estamos trabajando. Nuestros proveedores, nuestros clientes son parte también de la solución o pueden ser parte del problema, ¿no? Así que muchas veces la cultura propia de la empresa, si luego interrelacionamos con terceras compañías en las que estamos en el mismo entorno digital que no tienen la misma cultura, pues podemos tener un impacto negativo más allá de nuestros esfuerzos. Uh-huh. Vale, o sea, dentro de todos estos componentes básicos que has comentado, algunos cuantos de ellos están muy ligados a la plantilla, a los empleados. Yo me he quedado con plan de formación continuo, la importancia del continuo, confianza cero, lógicamente esa confianza cero tiene que ser algo general de toda la plantilla, los simulacros que van a afectar también a la plantilla. Y te he entendido, ligarlo a objetivos, incluso con recompensas y esos incentivos. Sí, sí. Entonces, las políticas, por supuesto, todo esto, claro, está muy ligado a la plantilla, ¿no? Entonces, todo esto entiendo que tiene un grado de importancia alto. ¿Cuál es el nivel de competencias digitales y competencias en ciberseguridad que tiene nuestra plantilla?
¿Cómo lo valorarías ese nivel en Me cuanto a encanta la las pregunta porque, competencias? bueno, aquí es importante decir, sabéis que hay ahora mismo pues, un proceso pues, a nivel de Euskadi, dentro del ámbito de las PRI, han sacado un concurso sobre las competencias digitales y específicamente pues, en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad. Yo creo que tenéis todas las empresas una gran oportunidad de sumaros pues, a este entorno, tanto WITAC como Cibertis. Estamos certificados y además estamos trabajando juntos en este caso pues, a la hora de poder hacer un diagnóstico de cuáles son las realidades que tenemos. Esto es como todo, es decir, análisis de riesgos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de competencias digitales, cuando los empleados somos parte clara de lo que es la defensa de nuestro negocio en este caso, pues es importante hacer un buen diagnóstico de las capacidades que tenemos, a partir del cual establecer una hoja de ruta en el tiempo. Esto, como he dicho antes, no es un plan de one shot, es un plan plurianual, es un plan en el que hay que tener diferentes actividades. Yo creo que es muy importante que os suméis a este planteamiento. Es un planteamiento que está subvencionado, financiado directamente por las PRI, y que a quien no lo hayáis hecho, o si lo habéis hecho y ha pasado un tiempo, lo volvéis a hacer, os va a dar una foto real de cuál es el nivel de riesgo que generamos los empleados. O sea, uno de los temas que se exige, por ejemplo, en el sector financiero a la banca es medir el nivel de riesgo que generan los empleados para tener claro cuáles son las pautas, las políticas y las contramedidas que tienen que tomar con ese objetivo, ¿no? Yo diría que este es el mismo tema. Animaros a que os deis de alta, a que podéis hablar con WITAC, con nosotros, que expongáis un poco el que queréis hacer, pues un diagnóstico real, establecer una foto de rojo, naranja, verde. Habrá compañías que estéis haciendo pues, estos ejercicios y seguro que habéis mejorado con respecto pues, a lo que teníais, pero que entendáis que esto hay que medirlo. O sea, esto no es un tema que tiene que ser estático, sino que tiene que ser dinámico, ¿no? Y desde ese punto de partida, en el tiempo y con todas las actuaciones formativas, de ciberejercicios, de sensibilización, de talleres. Muchas veces es importante hacer talleres. Yo ya hace tiempo pues, que las empresas grandes, sobre todo, estamos organizando talleres con las familias, con los hijos, con los menores, a la hora de conceptuar que jugando podemos educar a todo el mundo en entender cuáles son los riesgos que tenemos, ¿no? A mí me encanta escuchar ahora que dentro del ámbito sobre todo de los menores, de las icastolas y demás, bueno, se está pues, empujando la función de no utilizar el móvil, al menos durante ciertas horas lectivas, ¿no? Y de educar o reeducar. Probablemente tenemos que desandar cosas a la gente en el buen uso de la tecnología, ¿eh? Vivimos siempre en la inmediatez, o sea, todos trabajáis en redes sociales. Hoy en día yo creo que la tecnología está cambiando pues, el comportamiento del ser humano. Durante los últimos 25 años hemos informatizado las empresas, pero hemos controlado los procesos con las tecnologías. Hoy las tecnologías nos han cambiado los hábitos. Nos llega WhatsApp y somos los primeros en reenviarlo a 5 o 6 grupos sin haber leído la noticia. O sea, creo que aquí además tenemos otra serie de problemáticas, ¿no? O sea, que no es solo pues, el conocimiento de la ciberseguridad en sí mismo, sino de las técnicas y las tácticas de ingeniería social que hoy se utilizan pues, para confundirnos, para engañarnos o para que caigamos directamente pues, en la trampa de ceder nuestra información, ¿no? Creo que es fundamental. O sea, creo que las competencias digitales es uno de los elementos claves. Los consejos de administración, en lo que hoy se llama la regulación europea, NIS2, va a exigir que los consejos de administración desde el año 25 va a exigir o va a recomendar y luego exigirá, que es un poco lo que hacen, haya gente experta en el ámbito tecnológico, no solo en ciberseguridad. Como decía antes, es decir, la ciberseguridad es un elemento cross. Cuando las grandes organizaciones, las medianas y las pequeñas, utilizáis la inteligencia artificial como un elemento de mejora continua, tenemos que entender qué hace la inteligencia artificial, tenemos que entender su riesgo, tenéis que entender que los malos utilizan la inteligencia artificial para llegar directamente a los mismos objetivos. El último ejemplo claro es de un directivo de una empresa de Hong Kong que hizo una conferencia virtual con todo su comité de dirección e hizo una transferencia de 24 millones de yuanes, creo que son yuanes, 23 millones de euros a una cuenta en Londres. Bueno, pues ese dinero voló. Y él creía que había hecho una entrevista, bueno, una junta con su CEO y con 4 o 5 miembros de lo que es la junta directiva. Bueno, pues todos tenían la voz clonada, a todos les habían hecho, entre comillas, pues un experimento previo para entender muy bien hasta dónde podían llegar, y en una reunión de comité de dirección se hace una transferencia de 23 millones de euros, que es una barbaridad. Es decir, esto está pues, en el ADN de lo que hay que hacer. Las competencias digitales, empezando por la ciberseguridad, que como digo es cross, debe ser una de las claves de los planes de formación a todos los niveles. Y cuando miramos el impacto de la ciberinseguridad,
no hablamos solo de conceptos tecnológicos, hablamos de reputación, hablamos de aspectos legales que nos pueden impactar desde el punto de vista de demandas por parte de clientes proveedores o demandas por parte del regulador. Es decir, esto es un elemento común. Cuando hablábamos de los CISOs hace 15 años, 20 años, había pues una figura que era un poco el responsable de seguridad y estaba muy ligado al ámbito tecnológico. Hoy está pues el DPO, responsable de protección de datos, está la responsable o el responsable de marketing, que tiene que tener también este tipo de habilidades, conocimiento, recursos humanos. Bueno, insisto, yo creo que una de las claves es haceros la foto, que es muy importante. Esto es como ir al médico, pero bueno, con un plan de salud que lo único que puede hacer es mejorar lo que es la propia resiliencia de la compañía, pero sobre todo crear pues esa cultura que haga que los propios empleados, empleadas, los directivos, directivas, juguemos el mismo partido. O sea, el partido es ser una empresa competitiva, mejorar los resultados del negocio y sobre todo ser un ejemplo en nuestro ecosistema de trabajo, clientes, proveedores y, como he dicho antes, incluso en la familia, ¿no? Sí, animaros a todos a hacer estos diagnósticos del nivel de competencia de vuestras plantillas. Nosotros como Witac llevamos 3 años haciéndolos en competencias digitales en general y este año la SPRI ha sacado otro añadido específico de ciberseguridad. Y creo que es una oportunidad, que son diagnósticos gratuitos para las empresas y es una oportunidad estupenda para medir ese nivel de las plantillas, ¿no? En todo esto. Y ahí colaboramos con Cibertis para... Aquí añadiría, Óscar, sobre todo, en los ámbitos directivos es importante pues entender en estos cambios tecnológicos que tenemos, es importante entender la tecnología. Es decir, las inversiones en el ámbito tecnológico para la transformación de nuestro negocio crecen y es relevante que entendamos en qué estamos invirtiendo. Es decir, el experto técnico te puede contar muchas cosas, pero entender para qué se utiliza la tecnología y cómo se utiliza la tecnología y los riesgos que tiene la tecnología me parece que son claves, ¿no? Y eso, cuanto mayor sea la cultura interna, no solo de ciber, sino del buen uso tecnológico dentro de las compañías, mejores resultados vais a tener. Muy bien. Bueno, avancemos. Xavier, ¿podrías compartirnos alguna estrategia efectiva que las empresas pueden adoptar para fomentar una mayor conciencia y proactividad en ciberseguridad? Algo efectivo que nos dé ideas, ¿no? Sobre cómo que... Yo creo que lo más efectivo, hemos comentado, ¿no? O sea, un poco por encima, lo más es generar de verdad dentro lo que tiene que ser la sensación de inseguridad. Es decir, cuando tú estás elaborando pues, una estrategia dentro del ámbito de la ciberseguridad, en su día se llamaban planes directores de seguridad y era crear procedimientos, procesos, metodologías que al final dijeran que eras compliance, pues con lo que dice directamente una norma, una regla, ¿no? Yo creo que en esto es mucho más crear el entorno interno que te permita evaluar de forma colaborativa cuáles son tus riesgos. Yo creo que la mejor estrategia que existe es los simulacros, los conocidos y los no conocidos. Es decir, muchas veces se hace pues, un simulacro que está previsto y que está preparado para ver la capacidad de respuesta. Otras veces se hacen simulacros pues de una forma sorpresiva y ahí también entendemos que es sin preparación cuál es la capacidad que tiene la compañía. Y luego compartir todo esto. Yo lo más eficiente que he visto, insisto, sobre todo en grandes organizaciones, es establecer estos modelos de una forma continua, de una forma recurrente, regular, de una forma divertida, porque insisto que formarse de forma continua pues con temas que a veces son un poco, vamos a decir, genéricos, no es atractivo muchas veces para el usuario, para el empleado, para el trabajador, para el directivo, ¿no? Pero hacerlo de una forma directiva, yo diría divertida, de una forma diversa, yo creo que ayuda mucho pues, al entendimiento, ¿no? Es decir, y luego ser serios. Es decir, creo que no solo se crea la cultura con un elemento divertido, sino se crea la cultura también siendo serios, pues entendiendo dónde está la recompensa y dónde está, pues entre comillas, no me gusta la palabra castigo, pero sí por lo menos, bueno, pues ese modelo de levantar la mano y decir, oye, nos estás abriendo una brecha y esto es un problema que vamos a tener todos mañana, no solo tú, ¿no? O sea, yo creo que lo más eficiente es tener una estrategia, tener un modelo, tener un plan. Lo has definido muy bien antes. Si entendemos el punto de partida desde el punto de vista de la sensibilidad y de lo que es el conocimiento que tenemos los empleados, las empleadas, es mucho más fácil dar los siguientes pasos. Hay que medir lo que es el nivel de riesgo que tiene la compañía desde el punto de vista de sus infraestructuras, desde el punto de vista de la concienciación, desde el punto de vista de la realidad que se vive todos los días. Yo creo que es importante confiar
en la experiencia, interna o externa. O sea, esto no es simple. Yo siempre, en este mundo tecnológico, en mis épocas antiguas, yo iba pues, a empresas industriales que me decían que su hijo pues, había estudiado MS2 y que le iba a hacer todos los programas de gestión dentro del ámbito de la empresa, ¿no? Bueno, yo creo que en esto no tenemos tiempo. Es decir, hoy en día el coste del cibercrimen, porque tengáis algún dato, worldwide, está en 12 trillones de dólares, y 12 trillones de dólares es 6 veces el PIB actual de España, y se prevé que en el año 28 será de 25 trillones de dólares, es decir, la segunda economía del mundo en el año 28 y hoy sería la tercera, o sea, por detrás de Estados Unidos y China, ¿no? Es decir, hay que pensar que por detrás de todo esto hay una gran industria. Luego, en función del tipo de empresa, el enemigo puede ser el subconsciente, el inconsciente o el de verdad. Se dice, y esto es un tema que está pues, en las estadísticas, que cada segundo se lanzan 1.000 ciberataques, de los cuales el 90% están automatizados. La realidad es que ya no podemos pensar si nos van a atacar, sino cuándo nos van a atacar, ¿vale? O sea, tenéis que tener claro que seguro que están atacando en cada momento. No siempre pues, un ataque tiene éxito, pero antes o después, si tienen pues, un objetivo claro, entrarán, ¿no? Así que yo te diría que la estrategia clara es, esto tiene que ser una parte de las actividades de la compañía, tiene que ser pues, una actividad, yo diría, lúdica muchas veces, pero sobre todo seria en lo que son los objetivos. Y hay que ser capaces de medir. Aquello que no se mide, no sabemos de verdad pues hasta qué punto estos modelos son eficientes, ¿no? Entonces, si somos capaces de medir en el tiempo la mejora pues, en lo que es la cultura interna, probablemente llegaremos todos a la conclusión de que esto es un hábito. Es decir, igual que tenemos un carnet de conducir cada vez que vamos en nuestro coche o que vamos en nuestra moto, bueno, pues hay que tener casi pues, un carnet de conducir, y yo os diría de alta experiencia cada vez que estamos utilizando la tecnología en nuestro ámbito particular y en nuestro ámbito profesional. Y ahí también diría que hay que saber separar muchas veces lo que son los conceptos. Es decir, las herramientas de la empresa son las herramientas de la empresa. Y a veces nuestro subconsciente pues, nos hace utilizar también las herramientas de la empresa para otros temas personales que no son necesarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esa cultura, para mí, la clave del éxito, y esto yo lo he vivido sobre todo en grandes organizaciones, ha sido crear programas, crear modelos, hacerlo pues, de una forma divertida, constante, y evitar el decir que ya he hecho un curso de formación y que el año que viene vamos a hacer otro, porque os puedo garantizar que eso no nos va a ayudar a tener de verdad lo que es la cultura de seguridad necesaria para un tipo de organización como las vuestras. Mira, pues esto liga muy bien con la siguiente pregunta que vamos a lanzar al público, y que está ligada a un poco a la recurrencia en cuanto a la información y formación que recibís o que enviáis en vuestras empresas ligada a la ciberseguridad. Tenéis ahí 4 opciones de más información: el verde a menos información, el rojo, el más bajo sería ese verde que dice que recibís formación o información una vez cada 2 meses o menos, y el mayor sería el rojo, que sería una vez al año. Ahí veo unos cuantos rojos, veo algunos verdes, algunos azules, y ahora salen más verdes. Bueno, más verdes, más azul. Bueno, equilibrado tirando al verde. Parece que empieza a haber una mayor sensibilización de la importancia, ¿no?, de lo que decías antes, de ese plan de formación continuo, ¿no?, o entendido como acciones continuas que mantengan a la plantilla un poco atentos, ¿no?, con esa confianza cero para mantener la empresa segura. Bueno, ligado un poco también con todo esto, ¿cómo crees que podemos mejorar, ¿no?, esa formación y ese compromiso de los empleados respecto a las políticas de seguridad? ¿Alguna idea concreta en ese sentido? Bueno, yo creo, a ver, a mí un poco la realidad lo que tiende es a que pensemos que este es un trabajo de recursos humanos, de la gente de cultura, de people culture. Es decir, esto no es un tema, vamos a decir, voluntarista, ni es un tema en el que tenemos que pensar cada uno si hay que hacer o no hay que hacer. Yo creo que tiene que estar, como he dicho antes, dentro de la estrategia de las empresas. Debemos hacerlo pues, de una forma dinámica, los famosos talleres in situ. El mundo de la formación online, yo creo que hoy pues, nos ofrece múltiples posibilidades de hacer las cosas en diferentes dispositivos. Creo que es otro de los elementos. Debe ser visual, porque estas cosas cuando se quedan en un PowerPoint probablemente están lejos, ¿no?, de lo que tiene que ser pues, el efecto de aprender. Yo creo que más que formarse hay que aprender en estos modelos de hoy en día, sobre todo por los cambios, ¿no? Yo creo que hay que compartir, y esto es otra de las cosas que hay que hacer con el exterior. Es muy bueno compartir
con compañías que han sufrido incidentes. Antiguamente nadie quería contar su problema, es decir, nadie quería poner encima de la mesa una realidad. Yo creo que afortunadamente hoy los grandes, en este caso por regulación, y los pequeños, yo creo que por vocación, pues empezamos a contar, oye, los incidentes que hemos tenido, las lecciones aprendidas. Es importante que las lecciones las tengamos encima de la mesa. Y yo te diría que lo fundamental es la participación. O sea, si nosotros tenemos procesos no solo de entrenamiento, sino los simulacros, ejercer de verdad lo que tiene que ser una toma de decisiones. O sea, porque al final informar es fácil y decidir es complejo, ¿no? Entonces es importante que tengamos también procesos de tomas de decisiones cuando hay que gestionar una crisis. Que sepamos cómo recuperar el negocio si hay pues, una caída o si alguien del lado de los malos pues, ha entrado en nuestro sistema, los ha cifrado y los ha paralizado, ¿no? O sea, yo creo que está mucho más en entender que vamos a convivir con esto en el mundo digital, esto no va a cambiar. Creo que también es importante confiar en aquellas entidades y empresas que han evolucionado dentro de lo que tiene que ser por los modelos de no solo formativos, ¿no? Sino de utilización correcta de lo que son las herramientas y las tecnologías. Necesitamos aprovechar también las herramientas tecnológicas para que el ciclo formativo sea mucho más interactivo. Es importante que en nuestras infraestructuras internas, vamos a llamarlas intranet, en nuestros propios correos, haya comunicación continua sobre estos elementos, incluso, y esto ya lo hacen muchas empresas grandes, clientes, si entráis en entidades financieras, que son las que más han sufrido históricamente sobre esto y las que nunca saben si la responsabilidad es suya o del cliente cuando se produce un fraude, bueno, pues muchas de ellas ya, cada vez que entras, hay un recordatorio que te va diciendo, acuérdate en no confiar, en no confiar, ¿no? Es decir, hay que tener claros los hábitos. Los ejemplos son simples, ¿no? Pues en los primeros phishing que se hacía, donde las traducciones que hacía la gente de los países del este eran absolutamente paupérrimas, la gente caía simplemente por el efecto wow, ¿no? O sea, creo que el cero trust para mí es un poco la clave. Si me mandan un correo de alguien que no conozco y hay que pinchar un link, mejor borrarlo, ya te llamarán. Si alguien te llama por teléfono y sale pues una voz de estas automatizadas como hay ahora y te dice que tengo tu currículum y tú nos has mandado un currículum, cuelga ya. Es decir, no esperes a ver qué te dice, quita la curiosidad, ¿no? Si te llegan los famosos correos donde te dice que has ganado un premio, pincha aquí, me das tus datos porque ya verás cómo te va a llegar el coche a casa. A ver, yo creo que todo esto ya está fuera del ámbito de actuación. No confiéis en aquello que no es cercano, igual que lo haríais en la vida física, y yo creo que toda la parte formativa de las empresas debe ir con ejemplos. Es decir, a mí las leyes están muy bien, la regulación está muy bien, los procesos están muy bien, pero si no practicamos esto todos los días y somos conscientes de dónde está el punto de riesgo, no llegaremos a ser de verdad una entidad resiliente. Así que yo diría que esa es la clave, ¿eh? O sea, el estar de verdad todo el día entrenando estas realidades como una parte más de las actividades de la empresa. Igual que tenemos, pues el café y tenemos otros elementos, esto debe ser parte de esa cultura que al final calará en las empresas, pues en tanto en cuanto esto sea una parte de su arraigo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a dar pie un poco también al público a que nos lance sus preguntas, sus cuestiones. Esta es una herramienta que os permite participar de manera en vivo, o sea, con vuestra voz y con vuestra imagen. Si pulsáis el personajito que hay abajo a la derecha, podéis incluso salir aquí a la arena, os vamos a ver en vuestra cámara y con vuestro audio y nos vais a poder expresar de manera fenomenal vuestra pregunta, vuestra inquietud o vuestro comentario sobre todo esto. Así que os animo a hacerlo, solo tenéis que pulsar el personajito. Veo que hay en el chat una pregunta. Roberto Lejarcegui. Hola, Roberto, experto también en este tema de los diagnósticos de competencias digitales. Roberto nos lanza, dice, para este instrumento de diagnósticos de competencias digitales en ciberseguridad, ¿cuáles serían los temas más imprescindibles? Entiendo que, Roberto, quieres decir temas imprescindibles a diagnosticar, a analizar dentro de las plantillas. ¿Cómo lo ves, Xavier? En esa medición, en ese diagnóstico. Yo creo que los diagnósticos vienen primero pues en la historia formativa de cada uno. Yo creo que dentro de lo que ahora vamos pues a trabajar, no solo vamos a hacer una evaluación, ¿no? de algunas de las preguntas que has hecho, yo creo que son claves, ¿no? Es decir, cómo está actuando la entidad, cómo están actuando las personas, hasta qué punto eres consciente de. Yo creo que es importante entender las amenazas, la evolución de las amenazas, creo que son las preguntas claves
entender qué es un phishing, entender directamente qué es un smishing, que son cosas que inconscientemente son los palabras que se utilizan en el ámbito tecnológico, pero que si no se explican correctamente, el usuario no es consciente de ello, ¿no? Es decir, el cambio de las amenazas es otro de los elementos claves que tenemos. Es importante también el conocimiento de la regulación. O sea, cuando hablamos de protección de datos, nosotros tenemos que entender a qué se refiere y el impacto que tiene el no cumplimiento de estos entornos. Es importante también el conocer internamente si existen políticas, dónde están las políticas, cómo se accede a ellas, si nos las cuentan, no nos las cuentan. Es decir, no se trata solo de lo que es el conocimiento personal de cada uno, sino dentro de la actividad de las compañías, lo que son las propias pautas y políticas, hasta qué punto todo el mundo es consciente de ellas, ¿no? Y luego, tecnológicamente hablando, evaluar también, ¿no? Hasta qué punto nosotros somos conscientes de las herramientas que utiliza la compañía o que utilizamos nosotros para dar respuesta a este tipo de amenazas y dónde está el gap, ¿no? Entre esas herramientas y lo que es pues el propio conocimiento de las personas, ¿no? Muchas veces se habla de segundo factor de autenticación. Bueno, pues todos sabemos que en ciertos entornos entramos, nos mandan directamente un SMS o nos dicen que pongamos nuestro dedo en nuestra cara desde el punto de vista biométrico y es un factor de, ¿no? O sea, yo creo que las competencias van sobre todo desde el punto de vista de responsabilidad del usuario, el correcto uso de la tecnología, el correcto conocimiento de lo que es la legislación vigente y las regulaciones vigentes, conocer muy bien dónde está la empresa desde el punto de vista de su cultura y de sus esfuerzos de seguridad y establecer para ellos, desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista compañía, un plan de acción que permita que estemos al mismo nivel. O sea, eso es una de las claves, ¿no? Un tema importante también de estos diagnósticos subvencionados por las PRI es que el propio diagnóstico en sí es una acción formativa y sensibilizadora, ¿no? Porque a través de las preguntas que se te hacen y a través de las posibles respuestas que te dan, tú ya deduces muchas cosas que igual no eras consciente, ¿no? Entonces, en sí mismo es una acción de sensibilización y de formación que Correcto, está correcto. muy bien. Y además yo creo que va un poco más allá, insisto, o sea, no va solo pues en el comportamiento, sino también en cuáles son los riesgos de las nuevas tecnologías. Antes hemos hablado de la inteligencia artificial y otros, es decir, es clave que entendamos cómo funcionan también las herramientas y dónde está la información cada vez que estamos interactuando con ellas, ¿no? O sea, también es un tema de arquitecturas, de soluciones que manejáis dentro del ámbito de vuestras empresas, que en algún momento, pues de forma consciente e inconsciente, bueno, pues no sabemos dónde estamos enviando la información y quién puede utilizar la información para un elemento clave. Sabéis que bueno, pues este modelo digital nos ha llevado a ceder nuestros datos de una forma directa a muchas plataformas a partir de las cuales los malos atacan. Es decir, LinkedIn. Yo soy pues, usuario de LinkedIn, es la única red social que utilizo. Toda información que tengáis en las redes sociales podrá ser utilizada por parte de los malos, en este caso, para lanzar un ataque o contra vosotras o contra la compañía. Bueno, todo esto es parte de lo que hay que hacer desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Como digo antes, para mí la palabra clave que se utiliza ya es cero confianza. Entonces, en esa confianza, saber segmentar también aquellas líneas que son personales, aquellas que son profesionales y a quién dejo la información que mañana se pueda utilizar contra mí directamente o contra la compañía. Muy bien. Tenemos otra pregunta en el chat, Xavier. Nos pregunta Patricia Martín. En las empresas con las que habéis trabajado, ¿habéis notado resistencia al cambio? ¿Cómo se ha superado? Mucha. O sea, yo creo que es un elemento que no hemos puesto encima de la mesa, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos en esto, por la resistencia al cambio. O sea, yo creo que en cualquier policy, y además empezando por los de arriba, yo en este mundo, digamos, de la concienciación y sobre todo de la creación de lo que son por las políticas adecuadas, quien más quiere flexibilidad y libertad suele ser el director general, la directora general, los CEOs, los consejos de administración, ¿no? O sea, una de las cosas que hacemos es sensibilizar primero pues, a la alta dirección, hacerles ver que ellos son una parte absoluta de lo que es el ejemplo, es decir, tienen que ir predicando con el ejemplo y la resistencia al cambio está pues, en los hábitos, ¿no? Seguro que en las políticas que tenéis que cambiar de password cada X tiempo, cada 2 meses, 75 días, depende un poco de las políticas que tengáis. Seguimos teniendo post-it dentro del ámbito de las empresas donde estamos guardando nuestro password. No guardando, sino estamos enseñando. Seguimos yendo a tomar un café sin bloquear la pantalla. Seguimos haciendo muchas cosas
aunque os parezca mentira, se aprovechan muchas veces para este tipo de ataques y para estos modelos, ¿no? Entonces, la resistencia al cambio es la de los hábitos. Lo más sencillo es obviar un problema porque no ha llegado, ¿no? Y no ser consciente del mismo. Pero, insisto, y esto no son estadísticas mías, ¿eh? El 60% de las pymes europeas que tienen un incidente grave desaparecen. Os he comentado antes, las empresas que no se transforman digitalmente desaparecen. Si miramos el Fortune 500 del año 2000, el 52% de las empresas que estaban en el Fortune 500 han quebrado. No es que han desaparecido, han quebrado porque no se han transformado. Entonces, eso es un modelo de transformación tecnológica, pero es que si no nos transformamos con ciberseguridad, vamos a poder quebrar. Y muchas empresas que han sufrido el ransomware y no se han recuperado pues, en un tiempo adecuado, han desaparecido. Entonces, yo creo que hay una resistencia al cambio, pero tiene que haber pues, un cambio de concepto, ¿no? Es la responsabilidad compartida. Todos somos responsables de la seguridad de nuestra empresa, de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Y cuando entendamos que eso está en nuestros salarios y está en nuestros incentivos, probablemente actuaremos de otra forma, ¿no? Y no es sencillo. Es decir, esto no es un tema que va a cambiar de un día para otro, ni es un tema de palo o zanahoria, es un tema de cultura. Y la cultura no se crea con palo o zanahoria, sino con el convencimiento de todos y todas de que somos parte de una solución y, sobre todo, pues del futuro de nuestras empresas y nuestras organizaciones. Y lleva trabajo. La cultura no se cambia de un día para otro, sino que lleva Mucho trabajo, tiempo. lleva tiempo y hay que sembrar poco a poco. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta. La verdad es que es muy interesante todo este tema porque la resistencia al cambio es la realidad. Bien. La tenemos en casa. Cuando con nuestros hijos e hijas decimos que hay que dejar el móvil a la hora de comer o a la hora de cenar, cuesta. Bueno, pues eso es un tema que casi tiene que ser la misma policy que tenemos en el trabajo. Hay cosas que no se deben hacer y ya está. Y si hay que hacerlas, pues las haremos después del trabajo. Y hay pues otros elementos que no se deben utilizar y no hay que dar más vueltas. Y por mucho que nos digan los amigos, las amigas, has probado pues esta herramienta que te genera esta información que te da, bueno, en los primeros retos que había dentro de la IA, pues empresas críticas estratégicas del ámbito aeroespacial, y no hay más que dos grandes, así que una de ellas estaban, vamos a decir, trabajando con la IA en mejorar sus reportes, mejorar sus sistemas. Lo que no eran conscientes es que toda la información que mandaban directamente pues, a la IA, alguien la estaba almacenando. Si los hiperscalers, Microsoft, Amazon, Google y otros ya tienen toda nuestra información porque se la hemos dado nosotros, y además de forma gratuita, pues pensar que en el ámbito de la empresa, cuando estamos trabajando con estas herramientas, la información no sabemos dónde va, ¿no? Así que es absolutamente responsabilidad de todos y todas entender que tenemos que cambiar, los que no hayan cambiado, y que tenemos que ser pues, una parte de esa competitividad que nuestras empresas necesitan, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta más, pero va a ser la última para no pasarnos demasiado de hora, que ya nos estamos alargando. Venga. Y también es una pregunta bastante interesante en este contexto de recursos humanos. Vanessa Gea nos dice, antes has comentado la importancia de recursos humanos en este tema, pero en caso de una brecha de seguridad, ¿cuál debería ser su papel en la comunicación interna y en el manejo de la situación? Bueno, pues está muy bien, ¿eh? O sea, aquí depende mucho de las organizaciones, pero claramente recursos humanos es parte de lo que tiene que ser un comité de crisis. La clave en esto es que todas las empresas tenemos que tener podemos llamar procedimiento de respuesta ante incidentes. Es decir, cuando hablamos de las políticas, de todo lo que es cultura, el ataque va a llegar, y si un día llega pues, un ataque importante que realmente nos afecta, lo que tenemos que tener es un comité de gestión de crisis con sus procesos, procedimientos internos y externos, ¿no? Aquí, si vamos a las empresas críticas, a las que están basadas en la regulación europea NIS, ellos tienen que comunicar externamente e internamente en menos de 72 horas que se ha producido pues, un incidente que puede afectar a sus clientes y que están trabajando con las herramientas y los equipos necesarios para dar soporte a esto. Lógicamente, recursos humanos y marketing, yo creo que están aquí los dos ligados, son parte de la comunicación. Recursos humanos, lógicamente, en su parte interna es quien debe ayudar a que los comunicados y a que los elementos lleguen pues, de una forma directa y de una forma adecuada. Marketing debe, con la dirección general siempre, escribir aquellos elementos que sean necesarios y comunicar también pues, internamente la situación real que tenemos en la compañía y tomar las decisiones adecuadas. Pero para mí, una de las cosas que ha cambiado, insisto, en las grandes organizaciones hay un responsable de recursos humanos, de seguridad, que es el que propone, el que dispone y el que tiene que estar dentro del círculo de comunicación interna y externa, ¿no? O sea, yo diría que ¿es clave recursos humanos? Absolutamente sí,
debe estar en los modelos de comunicación, sí, y tienen que estar definidos, es decir, esto no es improvisar, tienen que estar definidos y debe ser parte de ese, no sé si llamarlo comité de crisis, comité de dirección que tiene que tomar decisiones en función del tamaño de la empresa a la hora de actuar y de comunicar. Así que si estáis los de recursos humanos aquí, os animo a lo que hemos dicho antes, a que hagáis el análisis de competencias, porque es importante que tengáis la foto real de las personas que trabajan con vosotros, con vosotras, y os animo sobre todo a que si no se ha hecho en vuestras compañías todo lo que tiene que ser el ejercicio de tener un plan de respuesta ante incidentes, propongáis que se haga un plan de respuesta ante incidentes y que el ROD de recursos humanos de comunicación interna realmente ayude a que lo que se cuente se entienda y tenga un impacto positivo dentro de la organización. Bueno, ya veis la importancia de recursos humanos en todo esto. La verdad es que es bastante importante. Os vamos a compartir un enlace para que, con una pequeña encuesta para que valoréis este encuentro y los encuentros en general, que os agradeceremos que lo completéis para tener una valoración general. Y nada más, vamos a despedir a Xavier. Xavier, mil gracias. La verdad es que un lujazo tenerte con nosotros. Yo creo que han salido ideas, conceptos y mucha sensibilización y reflexión. Sí. Os dejo una píldora solo, o sea, si quieres, os dejo una píldora. Cuando hablamos de competencias, no hablemos solo de sensibilidad. Es decir, una de las cosas que estamos haciendo, y antes os he dicho que faltan profesionales en el ámbito de la seguridad, las capacidades no son solo desde el punto de vista de actuación, sino de conocimiento. Probablemente en vuestras organizaciones haya gente con conocimientos tecnológicos que se pueda reciclar al ámbito de la ciberseguridad, o haya gente en el ámbito de la ciber que se pueda, vamos a decir, que pueda mejorar los skills que tiene dentro de este ámbito, ¿no? Entonces, yo os animaría también en este concepto de competencias a que veáis desde el punto de vista del conocimiento aquellas personas que pueden ir formándose en diferentes conceptos de la seguridad que se puedan aplicar en su puesto de trabajo y que les permita también tener un plan de carrera diferente, incluso mejor, pues en función de sus retos personales y profesionales, ¿no? O sea, que no veamos todo esto desde el punto de vista de cultura, que también, sino también desde el punto de vista de capacidades en los servicios, en los productos, en los proyectos que desarrolláis y donde las personas que participan en ellos son absolutamente claves. Muy bien, muy interesante para cerrar la jornada. Nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente encuentro WITAC. Muchas gracias, Xavier. Gracias, Oscar.